¿Cómo están cada uno de ustedes el día de hoy? Bendecidos, qué bonito, ¿verdad? Se recuerda que el domingo pasado terminamos nuestra serie del libro de los Hechos, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar a predicar una nueva serie. Esta nueva serie se va a tratar de hacer lo que aprendimos en el libro de los Hechos. Porque de hecho, pues aprendimos cómo fue fundada la iglesia, cómo fue que Jesús confrontó al apóstol Pablo, cómo fue que recibieron los discípulos el Espíritu Santo el día de Pentecostés y cómo la iglesia fue creciendo, ¿verdad? Pero se recuerda que decíamos que la iglesia era que imparable. Nadie la podía detener. Entonces, en este día vamos a empezar la nueva serie y el tema de hoy se va a tratar encendidos por el Espíritu. Cuando nosotros escuchamos la palabra encendidos por el Espíritu, quiere decir que antes ya sabíamos cómo el Espíritu Santo de Dios llegó hasta los apóstoles y cómo fue que ellos surgieron. Pero también ese mismo Espíritu, también se recuerdan que nosotros también lo recibimos y entonces ese Espíritu dentro de nosotros tiene que producir el fuego del Espíritu Santo y por lo tanto estamos encendidos por el Espíritu Santo. Hay gente que está apagada y hay gentes que no intentaron ni siquiera encender o sacar una chispa. Pero gracias a Dios nosotros tenemos el fuego del Espíritu Santo. Nosotros sí podemos llamarnos que estamos encendidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo nos da a nosotros vida, sino que nos transforma, nos guía, nos afirma nuestra identidad. Y nos hace saber que nosotros somos llamados hijos de Dios y que lo somos. No es que solo nos digan hijos de Dios, somos hijos de Dios y ese mismo Espíritu nos dice a nosotros que es así. Así que ser encendido por el Espíritu Santo significa vivir con poder, vivir con identidad, vivir con dirección en cada área de nuestras vidas. ¿Se recuerdan que eso mismo fue lo que hizo con los apóstoles? Los guió, les dio una identidad, los hizo vivir con poder y les dio dirección a sus vidas. Y es exactamente lo que el Espíritu Santo hace con nosotros cuando nosotros nos dejamos guiar por Él. Entonces, la cita del libro de Romanos, que fue leída del capítulo 8, verso 11 al 16, vamos a leer el 11 nomás ahorita, y dice, y si el Espíritu si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Lo repetimos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Yo pienso que es una afirmación muy clara que Dios está diciendo. Ese mismo Espíritu, el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo que vive en nosotros. Y ese mismo Espíritu que vive en nosotros, dice que nos va a dar vida. Vida a nuestro cuerpo mortal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Pero por medio del Espíritu nosotros tenemos vida y podemos llegar a esa vida eterna. Vamos a estar con Dios la vida eterna. Entonces, vamos a ver qué significa esto de estar encendidos por el Espíritu Santo. Estar encendidos con el Espíritu Santo significa que dijimos vida, porque nos da vida a nosotros. El Espíritu da poder para que nosotros podamos vivir. No estamos llamados a vivir una vida espiritual con nuestras propias fuerzas. La vida cristiana no es simplemente una serie de reglas, de hábitos que debemos cumplir con nuestro esfuerzo humano. Hay cosas que se hacen por fe y se creen por fe. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos a vivir una vida espiritual y decimos, yo confío en Dios. Él me va a proveer todo lo que yo necesito. Y se queda en su casa sentado, prende la televisión y esperando que el Espíritu Santo le lleve a pagar la renta, a pagar los biles, que le lleve comida y no quiere hacer nada.
No es como decir, bueno, yo vivo y confiado con el Espíritu Santo, yo sé que Él me da el poder, me da la energía, yo me busco un trabajo, devengo un salario y como buen proveedor llego a mi casa, pago mi renta, pago mis utilidades, compro mi comida, pero estoy siendo guiado por el Espíritu Santo y no dependo de nadie, sino que únicamente de Dios. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que saber, que podemos hacer eso confiando en Dios por fe, que Él nos va a suplir lo necesario, tanto las fuerzas como para trabajar, como el trabajo, como ser buenos administradores para poder nosotros cubrir con los gastos necesarios de la familia. Si intentamos vivir la voluntad de Dios solo con nuestras fuerzas de voluntad, terminaremos agotados, frustrados y estancados. No vamos a pasar de ahí. Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 8:11 que leímos, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús mora en nosotros. Eso significa que no vivimos por esfuerzo, sino por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo el que nos capacita para vivir de una forma santa, de una forma de cómo poder amar como Cristo amó y de una manera de vencer el pecado, porque el pecado nos acecha a todos. Y sin la presencia del Espíritu Santo nosotros no vamos a rechazar el pecado. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros detectamos y rechazamos todo aquello que se llama pecado que anda rondando a través de nosotros y a través de nuestra familia. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús, decía la Escritura, vive en nosotros. La resurrección de Jesús no fue un acto simbólico, ni un simple milagro. Fue el evento más poderoso que pudo haber existido en toda la historia. Jesús fue levantado de entre los muertos por el Espíritu Santo de Dios. Y ese mismo Espíritu ahora vive en ti y vive en mí. Esto significa que el poder venció la muerte. El poder del Espíritu Santo venció la muerte. Está disponible para ayudarte, para vencer el pecado. Te da la fuerza en medio de la debilidad, porque somos débiles. Pero en esa debilidad, Jesucristo dice que nos da también la fuerza a nosotros, porque Él se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros somos débiles, Él es más fuerte en nosotros. Puede traer vida a lo que está seco, a lo que está estancado, a lo que está muerto. Y todo aquello que en nuestra vida espiritual no tiene gozo, Él trae ese gozo. El Espíritu Santo trabaja de esa manera, nos vivifica. No tenemos un espíritu débil, tenemos el Espíritu de Dios resucitado. Ahora, imagínate que dentro de ti mismo hay un poder que hizo temblar la tumba, que rompió ese día el silencio del sepulcro, que derrotó al infierno y a la muerte. Imagínate que tienes eso dentro. ¿Qué significa eso? Que nosotros no estamos vacíos, estamos habitados, y por eso la Biblia nos llama a nosotros que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos ese templo donde Él habita. No estamos muertos espiritualmente, estamos vivificados. Una de las cosas cuando nosotros venimos y entendemos que la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, la pregunta es, ¿te gustaría vivir en una casa sucia? Que oliera mal. ¿Te gustaría vivir en una casa que hubiera desorden? Yo creo que no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo se sientan bien? Tenemos que tener una casa ordenada, una casa limpia, una casa donde haya alimento para que se sientan bien. Ahora, tú siendo templo del Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo vive en ti, ¿cómo está tu casa? ¿Está limpia para que viva el Espíritu Santo? ¿Está arreglada? ¿Está en orden? ¿Estás tratando de quitar todas aquellas cosas turbias y sucias dentro de ti para que
el Espíritu Santo de Dios se sienta bien dentro de su templo, dentro de tu cuerpo? ¿O necesitas trabajar y pedirle al Espíritu Santo que saque todas aquellas cosas que no te hacen estar bien y que no dejan que tu templo, la casa de Él, esté limpia para que su habitación esté con olor fragante? Hay muchas cosas que debemos nosotros entender y saber, que en realidad, si estamos encendidos por el Espíritu Santo y necesitamos que Él viva en nosotros, tenemos que cuidar su templo. Tenemos que cuidar nuestras acciones, nuestros actos, lo que pensamos, lo que decidimos, lo que hacemos. En la Biblia dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. ¿Qué quiere decir eso? Puedes hacer de todo, pero no todo te conviene. Hay cosas que nosotros hacemos y aunque no nos convenga, somos tercos, queremos seguir haciéndolo. Y eso es imposible para poder tener nuestra casa limpia y que habite el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Hay muchas cosas que traen problemas a las familias. Hay muchas cosas que traen problemas hacia los niños. Por ejemplo, los vicios. Si te pones a vivir y eres una persona escandalosa, no te conviene, estás haciéndole daño a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. ¿Qué hay que hacer? Parar con eso. No hay que ser escandaloso. Pero si sabes que no te puedes dominar, pues deja de hacerlo. No te conviene. De todo te es permitido, pero no todo te conviene. No te conviene hacer eso, entonces no lo hagas. Hay muchas cosas que podemos nosotros reflexionar. Entonces, encendidos por el Espíritu Santo, también nos lleva a nosotros y nos da un propósito de vida. Ya no somos deudores de la carne, porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario y nos declaró a nosotros inocentes, no culpables. Él se echó toda la culpa de nuestros pecados y por eso ahora nosotros no somos deudores de los pecados de la carne. El verso 12 y 13 dice, así que hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es el de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu Santo, entonces ustedes vivirán. En el libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 16 en adelante, dice que los deseos de la carne son pleitos, iras, contiendas, hechicerías, herejías, brujerías, borracheras. Dice, todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, mas los que producen y participan de los frutos del Espíritu Santo, que son amor, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué queremos seguir? ¿Los frutos del Espíritu o los frutos de la carne? Hay muchas cosas que debemos decir. Los que practican las cosas de la carne no heredarán los reinos de Dios, pero los que practican y tienen los frutos del Espíritu Santo tienen la vida que ofrece el Espíritu Santo, y eso es vivir encendidos por el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa romper con la vida controlada por todos los deseos de la carne. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir una nueva vida, con una nueva mentalidad y con un nuevo propósito. Encendidos con dirección quiere decir que somos guiados por el Espíritu Santo. Y dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, todos los que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo dice que nos llama hijos de Dios. El Espíritu no solo nos vivifica, sino que también nos guía, nos enseña. Muchos cristianos están contentos con saber que el Espíritu de Dios les da vida nueva, pero se detienen ahí. Solo saben, el Espíritu Santo da vida nueva, pero ahí se quedó todo. Sin embargo, no se trata solo de haber recibido el Espíritu Santo y esa vida eterna. Se trata de vivir una vida guiada día a día por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, como dijimos, nos vivifica, nos da vida nueva en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos guía y nos conduce a tomar las mejores decisiones, direcciones, propósito y obediencia. Imagínense, yo creo que todos aquí manejan y tienen su GPS.
¿Qué es lo que usted hace primero cuando va a salir? Pone su GPS, a dónde voy a ir, se va. Ahora imagínense a alguien manejando un automóvil nuevo y no conoce el área donde él vive, ni sabe a dónde se dirige, pero nunca prende su GPS y se va y se pierde. Tiene el poder del carro, tiene dirección porque él puede ir donde él quiera, pero no sabe a dónde va. No hay quien lo guíe o quien lo dirija. Similar es nuestra vida si nosotros no le pedimos guianza al Espíritu Santo, que guíe nuestra vida, que controle nuestros pensamientos, que proteja nuestras decisiones. Tenemos que estar conectados con Dios y con su Espíritu para que Él día a día nos dirija y tenemos una vida con propósito y no una vida sin rumbo y sin dirección. Así que ustedes lo que necesitan saber es que ustedes no están huérfanos, somos hijos de Dios y Él nos da su Espíritu para que nosotros tengamos guía personal y una guía que nos da confianza, porque eso es lo que Él nos da a nosotros, la confianza. También, encendidos por el Espíritu con identidad, quiere decir que el mismo Espíritu Santo de Dios afirma quiénes somos nosotros, nos da una identidad. En el verso 15 y 16 dice, no recibimos un espíritu de esclavitud, sino que uno de adopción. Somos adoptados nosotros. Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo que hemos recibido no es un espíritu que nos esclaviza o nos encadena al miedo, a la condenación o al esfuerzo humano, sino que es un espíritu que nos introduce en la familia de Dios. Él no nos condena, ni nos dice que tenemos que esforzarnos para ganar una salvación. Esa salvación ya la tenemos ganada. Él la ganó en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que no necesitas hacer nada para ganarte la salvación. La salvación ya es tuya. Ya Jesucristo la ganó en la cruz del Calvario. Pero no quiere decir que tengamos carta libre para continuar pecando. Le preguntan pero ¿quiere decir que podemos seguir pecando? Y Pablo decía, de ninguna manera, de ninguna manera. Simplemente hay que recordar que somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo quisiera nosotros vivir esa misma vida? También démosle al Espíritu Santo en nuestro cuerpo, porque somos templos del Espíritu Santo. Nosotros no hemos recibido ese espíritu de esclavitud para otra vez estar nosotros con miedo. No hay que tener temor. Tenemos que tener una vida de valentía. Decía en la Biblia, dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué va a pasar si tienes una vida de miedo, de temor? Ay, no, me da miedo hacerlo. ¿Y por qué no más si aplicas en ese trabajo? Ay, no, me da miedo porque puede hacer eso. No se trata de que vas a hacer las cosas hasta perder el miedo, hasta que ya no tengas miedo. Cuando ya no tenga miedo, yo lo hago. No se trata de eso, porque dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Lo que uno tiene que hacer, saber que el Espíritu Santo vive en nosotros, que está con nosotros, y aún con miedo, hacer las cosas en el nombre de Jesús, que es una diferencia. Yo puedo tener miedo a hacer esto, pero digo, bueno, el Espíritu Santo anda conmigo, y yo lo hago en el nombre de Jesús. Y eso es vivir una vida por fe. Porque si esperas hasta que se te quite el miedo, nunca se te va a quitar el miedo. Hay que saber que esas cosas se hacen con miedo, pero confiando que Él prometió que su presencia estaría con nosotros todos los días hasta el fin, y que nos decía, esfuérzate y sé valiente, aún con miedo. Y eso nos lleva a tener un tipo de vida espiritual. El espíritu de esclavitud relaciona o reacciona basado al miedo que tú sientas, al sentido de obligación, que hay que hacer las cosas por obligación, de inseguridad, porque eso es lo que nos trata de tener el pecado esclavos, teniendo el miedo, haciéndonos pensar que las cosas se hacen por obligación
y tener una inseguridad espiritualmente. Pero cuando nosotros sabemos que somos adoptados, que el Espíritu Santo nos da esa adopción, donde dice la Biblia que por lo tanto nosotros clamamos a Dios y le decimos Abba Padre, eso nos da la seguridad. ¿Usted sabe qué significa Abba Padre? Porque dice que el mismo Espíritu nos hace clamar a nosotros Abba Padre. Traducido al español de nosotros significa papito lindo. Imagínense qué seguridad. Uno como padre le da una seguridad tremenda a sus hijos, si es que uno es responsable. Y entonces los hijos, aunque estén lejos, una llamadita los hace sentir seguros. Yo sé, mi hija Cristal me llama muy seguido. Papi, estoy echando gasolina aquí. Hay un moreno que anda pidiendo dinero y todo, pero déjame, yo quiero estar aquí hablando contigo. Y ella se siente segura porque papá está con ella en el teléfono. Y yo le digo, no tengas miedo, mija. Párate ahí. Si te habla, no le voltees a ver, no le hables. Ok, papi. Me dice, ¿qué? Me sacó la lengua. Déjalo que te saque la lengua. Después, ya en el carro. Ok, súbete, vete. Y cuelga. Le da una seguridad porque habló con papi. Ahora, ¿qué seguridad nos puede dar Dios? Que el mismo Espíritu nos hace a nosotros confiar y clamar y decir, Abba Padre, papito lindo. ¿Qué seguridad me va a dar a mí decirle, Señor, yo sé que tú eres mi papi, ayúdame? Me da la seguridad de hacer las cosas confiadamente porque yo sé que el Espíritu Santo de Él mora en mí y me hace hacer las cosas seguras, sin miedo, confiando que voy a lograr hacer lo que me proponga. A veces me da temor hacerlo, pero con el temor lo hago, con miedo, pero sabiendo que Él está conmigo. Y las cosas pasan extraordinariamente. No hay explicación. Simplemente ser guiados por papá. El Espíritu Santo de adopción es una relación basada en el amor del Padre. Es una relación con sentido de seguridad que te da una identidad. Yo soy hijo de Dios. Y también te da una intimidad con el Padre. ¿Qué significa una intimidad? Pasar a solas con Él platicando, hablando. Y eso nos da confianza. Yo no sé si ustedes, pero a mí, todos mis hijos, en ocasiones me llaman, necesito hablar contigo, papá. Nos juntamos y, ¿qué te pasa, hijo? Y él comienza a hablar y hablar lo que le pasa, aconséjame esto y lo otro. Se sienten seguros y ya son adultos. Ya son adultos. Pero eso a mí me hace sentir papá. Y a ellos les hace sentir seguros porque papá está con ellos. Y yo miro eso porque la Biblia dice, si ustedes siendo malos le saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto menos más su Padre Celestial que está en los cielos les dará a ustedes lo que le pidan. Si nosotros siendo malos le podemos dar eso a nuestros hijos, cuanto menos más nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos dará lo que le pidamos cuando confiamos en Él. Eso es una gran verdad y es una realidad. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Un esclavo trabaja con miedo de ser rechazado si él falla o hace algo malo. Un hijo sirve con amor, sabiendo que siempre será parte de la casa, aunque falle. Y eso es lo que nosotros debemos sentir, ya no somos esclavos del pecado. Jesucristo pagó. Si una vez caíste, fallaste, levántate. Y vuelves a fallar y vuelves a caer, levántate. La Biblia dice, 7 veces cae el justo, dice, pero 7 veces también Dios lo levanta. Que no te atormentes si has fallado, que no te atormentes si has pecado, porque Dios te puede poner otra vez en tus pies. Solo ponte a pensar, ¿cuántas veces te han fallado tus hijos y los has perdonado? Y siendo nosotros malos, Dios es bueno. Si nosotros lo hacemos, Él lo hará mucho mejor que nosotros. Porque esa adopción que nos da la seguridad que Él nos ama, que tenemos una identidad segura con Él y que tenemos al mejor Padre de todo el mundo. Así que eres llamado hijo y ya no eres un extraño. Deja de vivir como si tu posición ante Dios dependiera de tu desempeño. No depende de ti.
Entre más pecador seas y te acerques a Él, Él te va a restaurar, te va a limpiar, te va a regenerar de nuevo. Empieza a vivir desde la seguridad de ser hijo y clamando con confianza, Abba Padre, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios te ama, te ama. Por eso Él dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Amén. Oremos.